Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Darinel de Jesús de León Marroquín y el día de hoy les traigo el tema filosofía de las ciencias humanas y sociales, pero es haciendo hincapié en el espíritu positivo de Augusto Comte y el método sociológico de Émile Durkheim. Pero antes vamos a ir conociendo a el espíritu positivo de Augusto Comte. Augusto Comte nació en Montpellier, París, y fue el fundador del positivismo y de la sociología. Fue con la publicación del curso de filosofía positivista de entre 1840 y 1842. Comte fue quien apadrinó el nuevo movimiento cultural del que sería considerado el iniciador y el máximo representante del positivismo. Y esa tal corriente se dominaría parte del siglo XIX, que fue un compromiso de tendencia filosófica y antagonista del idealismo. Asimismo, al hablar directamente acerca del positivismo, nos estamos haciendo referencia de del cómo sus características son de ser útil, organizado, cierto, preciso y constructivo. Y a posteriori, la forma de superar el desorden se logra con el espíritu positivo, usando de ahí la sociología para ello, ya que dentro del pensamiento positivismo se encuentra en primer lugar la palabra positivo, que designa lo real, lo que nosotros observamos, la oposición a lo quimérico, y conviene plenamente al nuevo espíritu filosófico, caracterizado así por consagrarse constantemente en las investigaciones que verdaderamente son asequibles a nuestra inteligencia. Bajo su inteligencia son de exclusión, que estos misterios son los que ocupaba sobre todo su infancia, Comte. En segundo sentido, este término fundamental indica el constante de lo útil y de lo inútil, o sea, haciendo referencia entonces a la filosofía, al destino necesario de todas las especulaciones que se notaban que habían para el mejoramiento continuo de la verdadera condición individual y colectiva. Y la tercera era sin una significación usual, se empleaba como frecuencia de expresión para calificar la oposición entre la certeza y la indecisión, es decir, que la actitud se caracterizaba de tal filosofía para constituir espontáneamente la armonía lógica dentro del individuo y la comunión espiritual. Por esta razón es muy importante que vayamos conociendo acerca del positivo, una parte fundamental, ya que a partir de esta cuarta acción ordinaria consiste en oponer lo preciso a lo vago, es decir, recuerda la tendencia constante del verdadero espíritu filosófico a obtener en todo el grado de precisión compatible con la naturaleza de los fenómenos y conforme a la exigencia de nuestras verdades necesidades, nuestras verdaderas necesidades. Estos cuatro caracteres que estamos apenas dándole esta información, distingan a la vez todos los modos posibles, sean teológicos o metafísicos, propios de la filosofía inicial que estudió Comte, ya que dentro de este tema hay ideas principales, que es que la filosofía centrada en los hechos concretos y reales. Para Comte, solo una filosofía está orientada para contribuir al progreso humano, se basa en la fe, en el progreso. La culminación de este proceso se dará cuando la ciencia impacte durante los ámbitos humanos y, como lo habíamos mencionado, Comte establecía tres estadios: los teológico, metafísico y positivismo. La sociología, como la ciencia más reciente, y todo el sistema de saber se encuentra estructurado y jerarquizado según el grado de complejidad, de especialización y dificultad. Estas son las ideas principales acerca del positivismo. Perdón, sería del positivo. Dentro de todo esto, vamos a ir conociendo acerca
ir conociendo acerca del espíritu positivo, que está relacionado con lo que es la ciencia y el conocimiento, que esta es la que conocemos a través de los hechos concretos y reales, de todo aquello de lo que podemos tener experiencia y que puedan ser explicados mediante leyes. Así también, el único conocimiento que nosotros vamos a ir adquiriendo de manera auténtica es el conocimiento científico, que mediante la ciencia se elaborará por medio de sistematizaciones de las observaciones empíricas que permiten obtener hipótesis explicativas sobre los hechos observados, o sea, lo que nosotros realizamos, vemos y vamos observando durante una investigación. Entonces, el espíritu positivo está ligado entre el conocimiento y el conocimiento científico. Así también, Conte nos hablaba de los tres estadios. El teológico, que es un estado provisional y preparatorio, que sucede cuando el espíritu humano está por debajo de los problemas científicos más sencillos y busca evidentemente los conocimientos absolutos. El metafísico intenta explicar la naturaleza de los seres y rigen y el destino de todas las cosas mediante un modo esencial de producirse los fenómenos usando agentes abstractos. Y el positivo es una ley de subordinación constante de la imaginación a la observación. Se crean dominios de la imaginación ocupados por la observación como un medio para acceder a la verdad. Y también se menciona como el destino de las leyes positivas, es la prevención racional, ver para prever y prever para proveer. Entonces, de esto nos hablaba Conte de los tres estadios, que son parte importante también acerca del conocimiento científico, de cómo el espíritu positivo se va realizando aportaciones, y una de ellas a la educación, ya que Conte fue la primera persona en utilizar el término positivismo, así como entendido como la filosofía basada en la experiencia y en la que todo tiene que estar demostrado empíricamente. Conte, como ya habíamos mencionado, mencionaba la ciencia metafísica y la teológica, que no eran verdaderas ciencias porque eran inexactas y no se podían demostrar. Y de ahí dar una respuesta al orden social establecido en su tiempo y así adoptando una actitud científica. De esta forma, pues vamos conociendo, ¿no? De lo que implica el espíritu positivo, perdón, dentro de lo que nos hablaba Conte. Ahora vamos a hablar acerca del método sociológico de Émile Durkheim. Él nació en Epinal, París, fue un sociólogo, pedagogo y antropólogo francés, uno de los pioneros del desarrollo de la moderna sociología. Publicó una obra fundamental que mencionaba las reglas del método sociológico, que fue en el año de 1895. Y esto constituyó en un verdadero brevario de sociología. En ella acotó Durkheim el campo de la nueva ciencia y propuso la metodología que había de seguir, o sea, cuál es la metodología que nosotros vamos a poder desarrollar o llevar a cabo. Él fue que mediante el objeto de estudio de la sociología se podía ver la misma importancia, ¿no? De cómo ir desarrollando lo que en su caso podría ser un tema. Eso era más que nada conocer lo que es también el método sociológico de Emil Durkheim. Así también, Emil Durkheim fue el gran representante de la filosofía de la ciencia positiva en el campo de las ciencias sociales. Teorizó su trabajo científico en un estudio que es ya un clásico de la metodología de las ciencias sociales, las reglas del método sociológico. ¿Y cuáles son las reglas del método sociológico? Pues definición del objeto de estudio, que es lo que nosotros vamos a realizar, identificación de la acción colectiva para determinar si es normal o patológica, clasificación de una sociedad en varias formas como espacios, géneros, etc., realización de una investigación comparativa, intento por descubrir alguna ley general en el proceso de las etapas precedentes. De esto son las reglas del método sociológico, cómo vamos a llevar a cabo cada uno de esos puntos. Así también, dentro de
del método sociológico se encontraba la sociedad como objeto de conocimiento. ¿Por qué? Para que pudiera existir una verdadera ciencia de los hechos sociales, era preciso llegar a ver en las sociedades realidades comparables que constituían los demás reinos y así comprender que tenían una naturaleza que podíamos modificar arbitrariamente y leyes que debían necesariamente de esa naturaleza. La sociología puede nacer cuando la idea determinista sólidamente establecida en las ciencias físicas y naturales y se extendió hasta el orden social. La sociedad se convierte en un objeto de conocimiento especializado, pues se configura con su propio método y también se configura mediante sus propias leyes. Así también la selección de objeto de estudio, o sea, cómo nosotros lo vamos a seleccionar. Durkheim propuso el hecho social como objeto de estudio de la sociología. Es toda manera de cómo lo vamos a hacer, de forma de comportarse de una colectividad humana, la cual puede haber sido fijada por reglas, normas o solamente aceptada de manera táctica. También se entiende por hechos sociales la conducta colectiva de los diversos grupos sociales que sirve para regular por medio de la cohesión colectiva la actuación de cada uno de los individuos que participan dentro de una sociedad. Las reglas de observación de los hechos sociales. Ahí los hechos sociales sean considerados como cosas, sistemático de las prenociones, ponderar la conciencia colectiva sobre la conciencia individual. Y se hace lo que es el criterio de corrección. Ahí el criterio de corrección es el hecho social que ejerce una coacción sobre el individuo. El criterio de generalidad es dentro de la extensión de una sociedad dada, a la vez que tiene una existencia propia. Y es indispensable la interpretación que se tenga en cuenta en ciertas características de la realidad económica y social donde emerge la normatividad. Y es justamente aquí donde nace el método sociológico. Y es muy importante, ¿no? Porque de esta forma vamos a imponer la necesidad de darle importancia a la realidad social. Así también, los hechos sociales dentro del método sociológico menciona acciones, pensamientos, sentimientos, todos ellos existen fuera de la conciencia del individuo. Para aislar el hecho social de sus repercusiones individuales, aplica la estadística. Un hecho social no es solo un modo de hacer, sino también un modo de ser, y pueden ser inmateriales, una idea convencional de la sociedad, el derecho a la vida, inmateriales, un código civil que haga prevalecer estos derechos. Por esta razón, las ciencias sociales ligadas al método sociológico se tienen que dedicar a comprender la sociedad buscando la permanente en medio del cambio, relaciones causales, fenómenos regulares, para de esta manera establecer leyes que permitan predecir los procesos de cambio, fortalecer los vínculos sociales, instituciones y creencias, pero Durkheim consideraba que las ciencias sociales tenían que adoptarse de un método científico propio, o sea, de uno mismo, que se encargará de estudiar los hechos sociales para con ello se considerarían los fenómenos sociales como objetos. De esta forma, Durkheim mencionaba que nosotros teníamos que realizar nuestro propio método científico. Un ejemplo de ello, la base del método sociológico, los hechos sociales deben ser tratados como cosas. ¿Y qué es una cosa? Todo conocimiento que no es naturalmente comprensible. Eso es lo que es el método sociológico. Entonces es muy importante, ¿no? Ir conociendo acerca de estos temas, porque de esta forma vamos a ir como conociendo, ¿no? A dónde queremos llegar, por ejemplo, del espíritu positivo y del método sociológico, tanto de Comte como de Durkheim. Creo que van de la mano para ir haciendo una investigación exacta y de esta forma llevar a cabo lo que nosotros queremos llegar, ¿no? A realizar nuestra propia investigación. Le agradecemos por esta atención.